Mi nombre es Andrea Carolina Angulo Fernández y hoy les voy a explicar un ejercicio utilizando las razones trigonométricas. Bueno, en este ejercicio nos presentan un caso en que un muchacho que mide unos 60 metros de estatura miraba a lo alto de un edificio de 5 metros de altura. Sobre este edificio había un árbol de 2 metros. Si el muchacho se encuentra a una distancia de 8 metros del edificio y hay 10 centímetros de diferencia entre los ojos del muchacho y lo más alto de su cabeza, hallar el ángulo en el que el niño observa lo más alto de la copa del árbol. Para resolver el ejercicio, primero acomodaremos todos los datos mediante una representación gráfica. Entonces, en el ejercicio nos dicen que el niño mide 1,60 de estatura, que la diferencia entre lo más alto de la cabeza y los ojos del niño es de 10 centímetros, que es igual a 0,1 metros. También nos dicen que el niño está a una distancia de 8 metros con el edificio y que este edificio tiene 5 metros de altura. Pero este edificio tiene un árbol encima y el árbol mide 2 metros. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo hallar es desde la altura de observación del niño, o sea, desde los ojos, cuál es el ángulo hasta la copa del árbol, cuál es el ángulo que se forma ahí. Entonces, primero vamos a necesitar hacer una resta entre la altura del niño y 0,1 metros, para así poder restárselo a los 5 metros del edificio. Yo ya hice todos los cálculos, pero entonces ahora me voy a exponer a explicarlos. Todo esto es para conseguir nuestro cateto opuesto, que va a ser este. Este cateto opuesto se forma debido a que aquí nos encontramos con un triángulo rectángulo. Bueno, para encontrar este cateto opuesto, primero necesitamos saber cuál es la altura entre el piso y los ojos del niño. Entonces nos proporcionan a nosotros la información de que el niño mide 1,60 y que la diferencia entre sus ojos y lo más alto de su cabeza es 0,1 metros. Bueno, pues esto lo vamos a restar, a lo cual nos va a dar 1,50 metros. Pero eso no es todo. Ya sabemos que nuestro cateto opuesto comenzará desde acá, pero este edificio mide 5 metros, por lo tanto vamos a restarle al edificio la diferencia entre el piso hasta donde llegan los ojos del niño. Entonces 5 metros menos 1,50 nos da 3,50 metros. Y a esto le vamos a agregar que el niño está viendo es el árbol. Entonces tenemos que sumarle la altura del árbol. Por lo tanto, vamos a sumar el del 3,50 metros o 3,5, que es lo mismo, le vamos a sumar 2 metros, a lo cual nos da 5,5 metros. Nuestro cateto opuesto ya nos podemos disponer a realizar este ejercicio. Entonces, aquí como podemos ver, se observa con mayor claridad el triángulo rectángulo. Entonces aquí está el ángulo que debemos hallar y este es el cateto adyacente, que ya nos lo habían dicho que es 8 metros. Es el adyacente ya que este es el que está continuo al ángulo y por lo tanto este es el cateto opuesto, que ya lo encontramos que es 5,5 metros. Para resolver este ejercicio necesitamos utilizar estas razones trigonométricas. Entonces necesitamos ver cuáles son la información que ya nos han dado. Tenemos la primera, el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto y la hipotenusa. El ángulo no lo tenemos y el cateto opuesto sí, pero la hipotenusa no. Necesitamos al menos dos datos para poderlo resolver. Para el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que lo tenemos, pero la hipotenusa no la tenemos. Y para el último, que es la tangente del ángulo, tenemos el cateto opuesto, que sí lo tenemos, y el cateto adyacente, que también lo tenemos. Y esto que podemos ver acá es una forma para recordar mejor y más fácilmente estas razones trigonométricas, que es el seno del ángulo sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O también aquí tenemos el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, o la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cato A. Entonces, aquí ya tenemos para la tangente. Entonces, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es 5,5 metros, sobre el cateto adyacente, que es 8 metros. Para esto vamos a necesitar, para resolverlo, que pasar la tangente al otro lado, para poder dejar al ángulo solo. Para esto necesitamos también transformar la forma de la tangente. Entonces,
tangente a la menos 1 por, esto lo necesitamos poner en paréntesis, 5,5 sobre 8. Y esto nos daría 34,5 grados. Aquí los metros ya se cancelarían, ya que tenemos metros arriba y metros abajo y una división se cancelan. Bueno, y con esto sería el final del video y así es como podemos hallar el ángulo del ejercicio. Entonces la respuesta sería que el ángulo en el que el niño está observando el árbol es de 34,5 grados. Gracias.